Bueno, tío, y para terminar el podcast, como yo te he hecho aquí 10 preguntas un poco a traición sin que supieras nada, tú puedes hacer una pregunta que, bueno, o las que quieras, y no sé, y si algo crees que no he comentado que ayudaría a la gente para Ah, cumplir su leyenda personal, también lo puedes decir, tío. vale, yo te voy a hacer ahora una pregunta, aunque creo que ya puedo saber la respuesta. La tienes que responder, así que no seas malo, ¿eh? Vale, Tú vale. también. Nada, es broma, es broma. Entonces voy a cambiar de pregunta. No, mi pregunta ahora mismo sería, aunque es una pregunta muy hecha, pero en el momento en el que estás tú, tío, ahora mismo, el primero que se verá, ¿cuál sería realmente tu mayor miedo, tío? Y me vale cualquier tipo de miedo y no me vale que me digas ahora mismo, tengo miedo a las arañas, Ramos. Ya. No, pero no hace falta que sea trascendental, como si me dicen literalmente, joder, a la muerte, tío. Yo qué sé. ¿Cuál No, sería a tu la mayor muerte miedo? no, a la muerte no. La tenemos pisándonos los talones todos los días, así que no, La muerte nos teme a no pasa nosotros, nada, tío. nada, eso es ley de vida. No, hombre. Pues mi mayor miedo, sinceramente, pues creo que sería, más que no conseguir mis objetivos, creo que sería que los que tengo a mi lado, mi familia, mis mejores amigos, que les considero familia, les pase algo, nuestra relación se rompa o que no estemos alineados, ¿sabes? Creo que ese es Sí, mi mayor, eso es mi una mayor putada, miedo, tío. tío. Mi familia, los míos y luego, obviamente, también, no te voy a mentir, pues ya no tanto que no consiga lo que quiero, porque yo, aunque no consiga lo que quiero, voy a estar día y noche pensando en ello y luchando por ello hasta la muerte, eso lo tengo claro. Tú también. Es más que nada, a lo mejor, perder el propósito o caer en un vacío, pero sé que no va a pasar porque le voy a poner el trabajo Necesario para y salir da si igual caes o si... mis emociones. Justo, eso dice mucho, eso se dice más mucho en la posición en la que estás. El hecho de que estás seguro de que vas a llegar, no sabes a qué puerto, y de que estás navegando, y aunque te estés dejando fluir a la deriva, que estás navegando hacia un objetivo que sabes que vas a cumplir en algún momento, sea cual sea ese objetivo. O sea, entonces no tienes miedo a decir, lo conseguiré, no tuve ese ya no es tu miedo. O sea, me gusta que me digas eso, porque eso es que crees realmente en ello. 100%, Crees tío. en ti, porque me 100%. podrías haber dicho, pues temo no conseguirlo, pues no tienes la seguridad ni la convicción de que lo vayas a conseguir, no lo vas a conseguir. O sea, pero sin embargo, lo contrario que Claro. me estás diciendo, que es que esos miedos se nos van a pasar por la cabeza, pero que el primero que me digas sea algo mucho más, joder, emocional y sentimental, que es, coño, pues la gente que ahora mismo a la que quiero, a la que amo, la gente que está a mi lado, pues de alguna manera desaparezca. Hombre, es que Coño, eso eso es sería jodido, lo tío. peor que te puede pasar en la Eso vida, es tío. literalmente Lo jodido, peor que te tío. puede pasar. Y luego, tío, también, una cosa que sinceramente creo que es súper importante, que tú me la has enseñado, que es que las oportunidades, tío, tú tienes que estar abierto a ellas 100%, tío. En plan, hay muchas veces que te he dicho, tío, pero ¿cómo vas a conseguir esto? Si es que no te veo como enfocado en este objetivo. Y tú, en plan, tío, va a venir de alguna manera. En plan, es que Ya, como que tienes la cabeza súper abierta justo. para que coger una oportunidad de aquí, de aquí, de aquí. Que puede Fua, parecer fácil, pero es que hay gente que a lo mejor no ve esas tres oportunidades. Tienes que Exactamente. tener la mente abierta para poder ver una oportunidad en muchas cosas. A lo mejor en Exactamente, tío. conocer a una persona, en hablar con este, en responder este mensaje, en Totalmente, lanzar tío. este vídeo que parece que es una mierda. Totalmente. A mí me gustaba eso, tío, porque había no me acuerdo ahora mismo que tío era, si era el de la OSA o quien decía que si normalmente solo nos centramos en nuestro radar mental, tío, nunca vamos a llegar a las verdaderas a nuestros verdaderos objetivos ni ver realmente las verdaderas oportunidades, porque nuestro radar mental es muy limitado. Claro, hay Y que si solo fluir. tomamos decisiones en base a nuestro radar mental, tío, estamos acotando muchísimo el terreno. Sin embargo, si tú sabes lo que quieres, no eres un vago, estás en acción, porque como sabes lo que quieres, has tomado en acción, y simplemente estás dispuesto y abierto a lo que te venga, tío, no te centras solo en una única cosa, sino que dices, vale, yo no soy capaz de ver más allá, no tengo ni puta idea de lo que me va a venir, pero estoy abierto, confío en el puto proceso, joder, te llega. Incluso las veces que te llega, lo mejor que te puede llegar, no eres ni consciente cuando te llega, y eso es lo cojonudo, ¿sabes? 100%, Que a mí tío. eso me gusta porque dices, tío, somos muy limitados. Soy un puto ser humano, soy limitado de pelotas en cuanto a lo que yo creo que es esto. Además, estoy programado. Todavía me cuesta de programar, pero estoy programada que si quiero alcanzar eso, tengo que pasar por estos pasos. Y es como dices, no, yo quiero eso, pero no sé de qué manera me puede llegar. Yo solo veo estas. Yo creo que al final es dar tu 100%, poner todo el trabajo y luego tener esa fe, llámalo como quieras, de que te va a venir algo de alguna manera que tú no conoces y es como que tienes que estar alerta para saber identificar eso que te va a venir, ¿sabes? Totalmente. Yo creo que es básicamente eso. Bueno, Totalmente. para terminar el podcast, yo por lo menos quiero dar un mensaje y luego Ramos, tú puedes dar uno si quieres, que es que si nos tenemos que quedar con una cosa para decirle a la gente que nos esté viendo que a lo mejor no sabe cuál es su leyenda personal o que sabe cuál es pero se siente estancada,
yo lo que diría es que busquéis de verdad la forma más rápida para llegar ahí. Y no me refiero rápido con que sea fácil, sino rápido de decir, tío, yo, por ejemplo, estoy trabajando 8 horas en un curro que está de puta madre, pero que a lo mejor no es lo que yo quiero hacer en 10 años. Entonces, ¿cómo haces para estar en 10 años cuanto antes? Sino que sean 10, sino que sean 5 o menos. Pues intentar hacer de verdad todo lo que esté en tu mano para estar ahí. Por ejemplo, yo intentar ganar más dinero a través de otro curro, intentar irte del país y conocer otros contactos, otra cultura, otra forma de pensar, conseguir otras metas de una manera diferente. Yo creo que eso es para mí lo primordial. Y nada, y bueno, espero que os haya molado. Ramos, tú si quieres dar un mensaje. Un discurso, tío. Fenomenal. Yo el mensaje que daría, tío, para mí lo fundamental es... Quiérete, joder. O sea, para mí es que es siempre lo mismo, tío. Quiérete, quiérete, quiérete. Si no estás a gusto contigo mismo, estás jodido. O sea, que quiérete y ten paciencia. Pues ya está. Ten paciencia en la vida y quiérete. Busca la manera en la que puedas hacerlo de la mejor manera. Perfecto. Pues nada, hermano. Un puto abrazo. ¡Cago en la Eres muy puta, grande tío! Y ha sido la polla. Cago en la hostia, tío. Suscribirse, darle like y seguir a William Moody en YouTube y Todas cantar las sus redes temas, sociales, joder. porque si no va a venir el coco y os va a comer el chaval.